Hola a todos, buenas tardes, un gusto recibirlos desde la Universidad Hebraica de México. Eh, Pueden saludar, decir desde dónde nos visitan en el chat. Ya veo acá a Graciela de Guadalajara, vengo a Claudia de Washington, veo a Aida de Argentina, Esther de Argentina, veo gente de vuelta de Monterrey, de San Salvador, tenemos gente de un amplio espectro, Camarlín, o sea, muchísima gente, Fred, gente que nos visita habitualmente, Rebeca. Sara, etcétera. Tenemos gente de distintos lugares de- del planeta, podríamos decir. Bueno, un gusto estar con ustedes para presentar un tema que me parece muy atractivo como tal. Y Raquel de Buenos Aires, y así muchos amigos que nos visitan, algunos ya habitualmente y otros por primera vez, ¿no? Quiero empezar, voy a compartir pantalla para poder estamos. Muy bien. Eh, Tenemos que agradecerle a Hollywood que haya elegido generar esta gran superproducción sobre la Odisea, porque esto ha generado un gran interés en amplios sectores de la población por el impacto que tienen los medios de comunicación hoy en día masivos que llegan a más gente que en cualquier momento. Esto ha generado un despertar del interés por la literatura, digamos, clásica griega, por Homero. Se están vendiendo ejemplares en cantidades increíbles que antes no se vendían. La gente se interesa y su presencia en este webinar es un testimonio del impacto que tiene esto. Y quiero comenzar con una anécdota que me pasó hace muchos años, cuando una vez estaba dando una charla para un grupo de gente mayor sobre la historia de Ruth, la Moabita, y Shavuot. Y cuando estaba explicando, era un grupo de unas 30 personas y yo estaba contando la historia, había una mujer que hacía así todo el tiempo y les decía a las demás participantes, no. Entonces, cuando termino de contar la historia, la mujer dice, no, no es así. Y digo, perdón, me dice, sí, no, lo que usted contó no es la historia. Y le digo, a ver, entonces, ¿cómo es la historia? Y ella cuenta otra historia con variaciones, que era una sacerdotisa en un templo que bailaba y ahí la fue a ver alguien, el hijo de Naomi, bueno, toda una historia. Y le digo, pero perdón, ¿dónde lo ha leído eso? Y dice, no, yo no lo leí, yo vi la película. Es decir, hoy en día película mata narrativa. Pareciera ser que la verdad está en la película, no en el texto, digamos, tan clásico como tal, ¿no? Pero por otra parte es bueno porque ha promovido un interés realmente por conocer más esto. Y cuando vi todo el impacto de la película, dije, voy a aprovechar este interés para unir dos textos que son fundacionales en la cultura occidental. Me refiero a Homero y toda esa obra, la Ilíada y la Odisea, ¿no? Atribuida a Homero, pero sabemos que viene de tradiciones orales y hay toda en la investigación hay numerosas teorías acerca de qué papel juega o no Homero, si fue un personaje histórico como tal o no. Y la Biblia hebrea, por supuesto, también otra obra fundacional. Y estos dos relatos son profundos y están claramente enmarcados en la civilización occidental. Y para empezar, voy a empezar a compartir para comenzar con un texto que escribí y que nos conecta con los dos personajes de los que vamos a hablar, Odiseo y Abraham. Todo comienza con un viaje, una travesía iniciática y misteriosa, un camino plagado de peligros y sueños, desafíos y encuentros, No me acuerdo añoranzas y también. esperanzas. Ujú. Somos viajeros voluntarios y pasajeros forzados a salir de nuestros hogares y zonas de confort. El destino es impredecible. Como Adán, salimos del paraíso para transitar la historia y construir nuestras biografías fragmentadas. A veces
retroactivamente, podemos narrar nuestra historia encontrando un sentido. Otras solo nos queda el sonido y la furia. Es muy difícil poder exagerar el papel que han desempeñado tanto Homero como la Biblia en la imaginación occidental. Son las bases de gran parte de la literatura occidental. Aún gente que nunca ha leído completamente la Odisea o el libro de Génesis, conoce sus tramas, sus personajes y sobre todo la forma de imaginar la existencia que estos textos nos han dado en nuestra cultura. Seguimos contando historia de viajes, exilios, regresos, pruebas, tentaciones, hermanos enfrentados, padres e hijos, promesas, esposas, esposos, traiciones, sacrificios y tierras prometidas. Cambian los escenarios, pero muchas veces seguimos narrando dentro de las propias estructuras que Homero y la Biblia nos legaron. Ulises, Penélope, Circe, las sirenas, el cíclope, todos conocemos de alguna forma algo de estos personajes. Adán y Eva, Caín y Abel, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob. No son solamente personajes antiguos, se han convertido verdaderamente en arquetipos culturales. Reaparecen en novelas, películas, series, filosofía, psicoanálisis, poesía y hasta en nuestro lenguaje cotidiano. Quizás por eso, y esto es el punto central de mi presentación, Homero y la Biblia no son simplemente dos obras antiguas o dos obras clásicas. Son dos grandes gramáticas narrativas para comprender la condición humana. Acá tenemos representado en el arte clásico una escena de parte de Odiseo ahí amarrado frente a las sirenas que con sus cantos los atraen a la destrucción y acá lo vemos a Odiseo Maestro, amarrado, perdón, ¿no? no se están viendo las diapositivas. ¿Están viéndolas o no? ¿No? Perdón, gracias por Se avisar. ve, pero no en presentación, Dani. Ahora me voy a ocupar de que se vea en presentación. Perdón. Derecha, abajo. Sí, no, sí, sí, pero no entiendo, no, no, en el mío acá no está derecha abajo, pero ahora gracias por avisarme, voy a ver si ahora podemos ver. Un ratito, y también si pudiera subir un poquitito el micrófono, Perfecto, vamos a ver. ¿Ahora se ve mejor o no? un poquito Perfecto. más, me parece. Pero espere, voy a Ah, hacer otra cosa, no, voy Se ve a, perfecto. eh, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, así ahora. No vi, ya se Gracias veía. por avisar, ahora vamos a compartir nuevamente. ya. ¿Ahora se ve bien la pantalla, ¿no? Sí, se ve, Sí, Sí, doctor. doctor, sí, gracias. Perfecto. Ahora Sigamos. sí, Acá vemos la escena mejor. famosa de las sirenas, ¿no? Donde acá lo ven a Odiseo atado, se mandó a atar para no sucumbir al bello canto de las sirenas y el resto de su tripulación va a irse embelesada por este cántico a su propia destrucción. O acá tenemos otra presentación, que es, acá en este caso es Rembrandt, que tenemos a Abraham en alguno de sus viajes con su gente, su ganado, como tal dentro de otro clásico del tema. Y también lo tenemos ahora en la Odisea, ¿no? Que creo que no es el tema de la película, pero podríamos hablar en otra ocasión de la película. Creo que tiene un pésimo casting, que no captaron las características del personaje, particularmente Odiseo, que no tiene nada que ver con la figura que aparece narrativamente en la Odisea. Pero también sabemos que ha habido películas recientes con actores importantes, con toda la producción de Hollywood sobre Noé, sobre Moisés. O sea, los temas clásicos como la Ilíada de la Odisea siguen siendo referentes culturales e intelectuales de todos nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ese es el tema. En la ¿quieres que tradición, te conteste? perdón, No,
como dijiste, es por qué, no sabía si querías que te contestaran. No, ahora quiero desarrollar, después vamos a tener un momento si hay algunas preguntas o todo, y si quieren vayan aprovechando el chat para poder hacerlo, ¿no? En la tradición homérica, el motivo del viaje y el retorno atraviesa desde Virgilio y Dante hasta James Joyce, cuyo Ulises de alguna forma, con una conexión no tan clara, convierte un día ordinario en la vida de alguien en Dublín, en Irlanda, una nueva odisea, y llega al cine, por ejemplo, con la versión que hicieron los hermanos Cohen o Hermano, ¿dónde estás?, que también juegan con toda la estructura homérica. El héroe que sale enfrenta peligros, pierde compañeros, resiste tentaciones y busca regresar al hogar, constituye una de las grandes matrices narrativas de Occidente. La Biblia nos produce otra constelación poderosa: la creación, la caída, el fratricidio de Caín y Abel, el diluvio, el éxodo, el sacrificio, la promesa, el desierto, la liberación, el exilio y la redención son motivos permanentes de la literatura bíblica. Caín y Abel se convierten en el paradigma del conflicto entre hermanos. Abraham, del hombre que abandona lo conocido. José, del hermano rechazado que termina salvando a su familia. Moisés, el liberador. Job, el hombre que interpela a Dios frente al sufrimiento. ¿Por qué estas historias continúan produciendo nuevas historias después de casi 3000 años? Y la respuesta creo que es simple por un lado y compleja al mismo tiempo, porque nos ofrecen modelos diferentes de comprender al ser humano, el tiempo, el destino, la responsabilidad y el sentido de la vida. Y acá traigo un autor que ha sido crucial en esta combinación desde que lo estudiamos hace muchos años, y este hombre es Erich Auerbach. Erich Auerbach fue uno de los grandes filólogos, estudiosos de la literatura románica y de otras. Él nació en Alemania, fue profesor en la Universidad de Marburgo y tenía una carrera muy brillante, pero suben al poder los nazis y por su condición de judío lo expulsan de su cátedra, y él encontró refugio en esos años primero en Estambul, en Turquía, porque Turquía aprovechó la subida al poder de los nazis y pudo contribuir con el proyecto que tenía Kemal Atatürk de crear una Turquía moderna. Trajo a científicos que encontraron en Turquía, en Estambul, en particular, un espacio académico donde él quería formar universidades de nivel europeo. Y eso fue la base del libro clave que realiza una primera comparación entre la Biblia y Homero, una obra que es un clásico y todos aquellos que han estudiado literatura sin duda lo conocerán, que se llama Mimesis, la representación de la literatura de la realidad en la literatura occidental, una obra que empieza con Homero y la Biblia y termina con Virginia Woolf, ¿no? O sea, un recorrido muy amplio de cómo la literatura ha representado con distintos estilos narrativos, distintos lenguajes, la realidad. Y este libro nació justamente de su experiencia del exilio de la Alemania nazi, porque al no tener grandes bibliotecas, él tomó una serie de libros conocidos, de acceso, y con eso armó una obra maravillosa. Ahora, ¿qué diferencia hay perdón, quiero acá, entre la Biblia y Homero? En esto nos plantea Auerbach algo importante. Odiseo es un personaje extraordinariamente moderno. Es inteligente, es adaptable, curioso, es de alguna forma impredecible, capaz de sobrevivir en distintos mundos, digamos, hace lo que hay que hacer para sobrevivir, aún cosas que después de alguna forma no se sentirá orgulloso de ellas. Penélope espera, Telémaco su hijo espera, la casa, el palacio, habitado ahora por los pretendientes que le han invadido, aprovechando de la hospitalidad, espera. Incluso cuando Calipso
le ofrece la inmortalidad antes de regresar, él prefiere regresar al hogar. Y aquí viene una palabra griega importante que se llama nostos, que quiere decir retorno. Y de ahí viene la palabra nostalgia, que tiene que ver con los dolores o los problemas que tiene el retorno como tal. Y su descendiente conceptual, nostalgia al dolor por regresar. La Odisea podría leerse entonces como una gigantesca respuesta a una pregunta. ¿Cómo volver a ser quien era después de haber atravesado el mundo? Porque 20 años estuvo Ulises, Odiseo fuera, primero en la guerra de Troya, después con un montón de vicisitudes hasta que finalmente llega a un hogar que está en peligro y que todavía no está claro una vez que llegó a Ítaca si va a poder o no librarse de los pretendientes que invaden su hogar y poder volver con su esposa como tal. Y en este relato, lo que nos enseña Auerbach es que en creo que el canto 20, cómo lo reconocen a Odiseo cuando regresa al hogar, porque la ama que lo crió de niño le dice Penélope que lo lave, que le limpie los pies, que era una costumbre para huéspedes. Ella le limpia el pie y cuando limpia el pie le ve la cicatriz que tuvo y cuenta todo el relato, porque acá viene algo que nos dice Auerbach. Los estilos narrativos son totalmente diferentes entre la Biblia y la Odisea. Ahí se cuenta todo el detalle y tenía una cicatriz en tal zona de la rodilla porque una vez cuando eran niños salieron a cazar con su abuelo y un jabalí lo mordió y lo lastimó y los primos lo cuidaron. Todo, te da todo el detalle porque muestra todo. Esa es la estructura literaria de la Odisea. No deja nada fuera de la pantalla. Por eso es más cinematográfica la Ilíada y la Odisea que la Biblia, que tiene muchos más claros oscuros, ¿no? Homero muestra todo, ¿no? Cuando él analiza este episodio donde Ericlea lo reconoce por la cicatriz, el estilo homérico busca que todo quede visible, explicado y situado en primer plano. Cuando aparece la cicatriz, el relato se detiene y cuenta extensamente su origen. No quedan zonas oscuras. Sus principales rasgos son descripción minuciosa, continuidad espacial y temporal, personajes cuyas motivaciones se explicitan, escasa diferencia entre el primer plano y el trasfondo. Todo aparece iluminado en la narrativa de Homero. Y una narración que procura una presencia sensorial completa. Por eso Auerbach, que analizó con mucha claridad este estilo, dijo, Homero parece decir, el mundo debe ser mostrado como tal. En cambio, en contraste, la Biblia lo que hace es sugerir, callar y por eso exigir interpretación. Tú puedes leer a Homero, pero debes interpretar el texto bíblico, no lo puedes leer. Y él analiza, para poner como una, digamos, oposición al estilo, uno de los relatos más emblemáticos, más famosos de la Biblia hebrea, que es el mandato del sacrificio de Isaac, en hebreo llamado Akeidat Yitzhak, la atadura de Isaac, donde Dios le ordena a Abraham sacrificar a su hijo, pero el texto no dice casi nada. No sabemos dónde está Dios cuando habla, no sabemos qué piensa Abraham o Isaac durante el viaje de varios días a un lugar, no sabemos casi lo que siente Isaac. Entre la orden y el viaje hay enormes silencios. El texto es poderoso. Toma a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac. La fuerza del relato surge precisamente en este caso de lo que no se dice. Hay un primer plano y un trasfondo, hay ambigüedad psicológica, hay silencios y profundidad. Y el lector, por consiguiente, está obligado a interpretar. La Biblia parece enseñarnos, el mundo no solamente debe ser narrado, debe ser interpretado. Y esta es una diferencia muy grande. Por eso el gran pintor del claroscuro, que es Rembrandt, estaba fascinado con los relatos bíblicos como tales. Y él, al comparar, dice algo muy profundo. Compara estos dos relatos clásicos y dice así. Fíjense la intuición que tiene Auerbach. Homero y la Biblia no solamente cuentan historias diferentes, construyen realidades diferentes.
En Homero, sostiene Auerbach, las cosas tienden a parecer iluminadas, exteriorizadas, descritas en detalle. Sabemos dónde estamos, quiénes son los personajes y qué ocurre, ¿no? En cambio, perdón, voy a hacer acá, y esto nos permite plantear que estamos ante algo más profundo que dos estilos literarios. No se trata solo de dos estilos literarios, son dos maneras de habitar el mundo. En Homero podemos decir que tenemos el hogar, la identidad, el destino, el heroísmo, ¿no? Es una novela épica, la astucia, el reconocimiento y el retorno. En Abraham tenemos el llamado, Lej Leja, la promesa, la responsabilidad, la alianza, la historia, el futuro y la apertura. En Génesis no sabemos nada, como vimos antes. ¿Qué pasó esos días? Por eso mi maestro, el rabino Marshall Meyer, decía que si Dostoyevsky hubiese contado la historia del sacrificio de Isaac, hubiese tenido más de 500 páginas. Y sin embargo, acá tenemos veintitantos versículos nada más en el capítulo 22. Y acá viene el punto de fondo, que es qué diferencia hay entre las formas de ser en el mundo que nos plantea Homero y que nos plantea la Biblia, en las figuras de Abraham, en las figuras de Odiseo. Odiseo conoce, en cierto sentido, el punto final de su viaje. Es Ítaca, su hogar, donde está su mujer, su hijo, su palacio, su historia. Su movimiento fundamental es el nostos, el retorno. Después de innumerables peripecias, quiere recuperar su casa, su esposa, su hijo, su reino y finalmente su propia identidad. En cambio, Abraham escucha algo radicalmente diferente. Lej leja, vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Hay una absoluta incertidumbre. ¿Dónde queda esa tierra? ¿Qué significa? No sabe exactamente a dónde llegará. Su historia comienza no con el deseo de recuperar el hogar perdido, como en Odiseo, sino en la disposición a abandonar el hogar conocido en nombre de una promesa. Un gran filósofo y pensador contemporáneo, Emmanuel Levinas, tomó las figuras de Abraham y de Odiseo también, así como Auerbach hizo un análisis más bien literario. Levinas hizo un análisis filosófico de lo que representan estas dos figuras. Y él dice que claramente que Abraham puede leerse como un contrapunto, sin duda, a la figura de Ulises. Frente al movimiento occidental, Homero, que sale de sí para finalmente regresar a sí mismo, Abraham representa una salida que acepta la alteridad y la incertidumbre. No es un movimiento circular que salgo, me pasan cosas, me transformo y vuelvo al lugar del origen. Acá avanzo hacia un lugar desconocido. No quiero reducir la otredad en la mismidad. Y esta oposición, que para Levinas son dos prototipos, para uno el pensamiento bíblico judío y otro el pensamiento griego, lo formula de esta forma. Odiseo es salir, conocer, superar obstáculos y regresar. En cambio, en el caso de Abraham tenemos escuchar, salir, responder, caminar hacia lo desconocido. La primera gran orden dirigida a Abraham no es regresa, sino lej leja, sal, vete. Y la frase bíblica intensifica la ruptura. De tu tierra, de tu lugar de nacimiento, de la casa de tu padre, las raíces que nos constituyen. Casi una deconstrucción progresiva de las capas de la identidad. Me quitas a mi familia, el lugar de nacimiento. Más aún, Dios no dice cuál será el destino. El Aretz Asher Areka, a la tierra que te mostraré. Una frase que puede quedar resonando. Y acá podemos sintetizar esto de la siguiente forma. Odiseo conoce su destino, pero desconoce el camino. Abraham conoce el llamado, pero desconoce incluso el destino. Y esto cambia absolutamente la forma en que se vive
la experiencia del futuro. Ahora, si volvamos esto a un plano más personal, la pregunta sería, ¿cuál de estos dos relatos se parece más a nuestra propia experiencia de vida? Piensen, un mundo donde está todo transparente, claro, detallado, donde sabemos cuál es la meta, pero hay dificultades en el camino, o una búsqueda hacia algo nuevo que no nos queda muy claro cómo se desarrollará y qué será, y que, no, y que gran parte de lo que vemos es un claro oscuro. Vemos algunos aspectos, pero hay otros que permanecen en la oscuridad. La claridad del mundo homérico o los silencios y la incertidumbre del relato bíblico. No se trata entonces, como uno podría decir en una forma más simple, una comparación entre dos textos clásicos antiguos. Seguimos viviendo como seres humanos entre Ítaca, la patria de Ulises, y el Lej Leja, el mandato hacia Abraham, entre el deseo de regresar a aquello que conocemos y la necesidad de caminar hacia aquello que todavía no sabemos qué será. Levinas utiliza entonces a esta figura de Ulises como un símbolo de una forma de pensamiento occidental. El sujeto sale hacia lo diferente, pero finalmente retorna a sí mismo. No toma en profundidad y en seriedad la otredad del otro. Conoce el otro, atraviesa lo extraño porque le pasan cosas con criaturas de todo tipo, hostiles, amistosas, etcétera, pero termina nuevamente en Itaca. Abraham representa otra posibilidad. La salida puede transformarnos de tal manera que ya no podamos regresar siendo los mismos. En Levinas, esto se conecta con este concepto fundamental de la alteridad, que para él es la base del pensamiento judaico. El otro no existe para que yo lo incorpore a mi mundo. El encuentro auténtico comienza cuando acepto que hay algo que no puedo reducirlo a mí mismo. Y esta es parte del núcleo del proyecto filosófico que Manuel Levinas planteó, un judío de origen lituano que estudió en Alemania con Heidegger y trae la fenomenología y las nuevas corrientes a Francia. Después le toca vivir la Segunda Guerra Mundial, es prisionero en un campo de los alemanes, pero como oficial francés salva la vida, su familia se salva de su esposa, hijos escondidos por amigos en Francia, pero pierde gran parte de su familia y ese hecho lo va a marcar a él radicalmente y va a plantear una filosofía que rompe con la mismidad y que incorpora seriamente la alteridad como base de la convivencia humana. Ahora fíjense esto, ¿no? Odiseo viaja para regresar a sí mismo. Abraham viaja para convertirse en alguien que todavía no es. Y ahí aparecen profundas formas, como dijimos, no son solo dos textos literarios distintos o dos estilos literarios distintos. Son dos formas de ser, de habitar el mundo. Ítaca, el hogar originario. ¿Dónde está el sentido en recuperar el hogar? O sea, lo que da sentido finalmente a las peripecias del retorno, un retorno tan accidentado, con influencia y acción de los dioses, los que lo quieren, los que no lo quieren, las dificultades de grupos humanos, desafíos, luchas, finalmente pierde a todo su grupo y queda solo. Es un sobreviviente que hace lo que sea con tal de sobrevivir y de regresar al hogar. En cambio, el Lej Leja, que es el mandato de Dios a Abraham, nos plantea que el sentido puede estar en abandonar la seguridad del hogar para responder a una llamada. Son dos formas diferentes de habitar el mundo. La Odisea, como vemos, y eso también nos conmueve a todos, en algún momento sentimos la nostalgia que siente Odiseo por volver a su hogar como tal. Y si uno ve el texto habla de las lágrimas, el llanto. Cuando
lo reconoce su hijo y todos vemos cómo lloran y, profundamente ambos y se abrazan y toda la traición y tan lo mismo la gente de su hogar. O sea, hay una emoción profunda que nos conmueve a todos porque a todos nos conmueve el volver, ¿no? Como dice el tango. La Odisea tiene una poderosa estructura de retorno. Después de 20 años, el héroe intenta restaurar un orden perdido. Su casa es un caos, está amenazada por gente que aprovechó el don y la experiencia de la hospitalidad, que también era un valor dentro, ¿no?, de esa época de la Grecia, para querer quedarse con la mujer, ¿no?, con Penélope y con los bienes que acompañan. Eh, la Biblia introduce una enorme tensión hacia el futuro. Y si bien se piensa que el judaísmo está centrado en el pasado, en la memoria, si uno toma la figura de Abraham, va a ver que Abraham, la clave está en esa tensión entre un presente conocido que no le complace a Abraham, porque encontró una nueva forma de interpretar el presente que no encaja con las pautas del mundo en el que vivía, un mundo politeísta, etcétera, y la tensión hacia un futuro que es atractivo, pero es incierto, y que pareciera que toda la historia de Abraham es como la promesa, pero al mismo tiempo acciones concretas que ponen en riesgo esa promesa. Particularmente la última, esta, la de el sacrificar a su hijo, que no se da finalmente, pero esa idea es romper toda la promesa de continuidad de un nuevo pacto, un nuevo futuro. Abraham vive de una promesa que él mismo nunca verá realizada completamente. Descendencia, tierra, bendición. Lo mismo le va a pasar a Moisés, el gran líder que libera al pueblo, lo acompaña hasta la tierra prometida, pero no entra a la tierra prometida, muere antes, alcanza a verla desde el monte Moab, lo que sería la actual Jordania, según la narrativa bíblica, pero tampoco entra. Los profetas también permanentemente hablan de un orden mundial que no es el que está ahora. Critican este orden violento, injusto, pero hablan de algo que todavía no existe. Y acá viene algo importante que tiene que ver con la concepción bíblica del tiempo y de la historia. La memoria bíblica no existe para regresar al pasado, sino para hacer posible un futuro diferente. Y esto lo tenemos claramente expresado en la narrativa de la expulsión del paraíso. Cuando Adán y Eva, según la narrativa bíblica, son expulsados del paraíso y salen a la historia, dejan ese mundo ideal y encuentran el mundo concreto del sufrimiento, del trabajo, de la historia, Dios dice, el texto puso unos ángeles armados, unos querubines para que no regresen. Es decir, la tentación del retorno simple no es una opción en la Biblia hebrea. Tienen que avanzar hacia adelante. Y esto es muy poderoso porque todos somos descendientes de Abraham, todos queremos ese paraíso primigenio, pero tenemos que ir hacia adelante. Y hoy en día yo diría que vivimos en una época obsesionada simultáneamente por los dos movimientos. Fíjense lo que pasa en el mundo hoy, si lo leemos un poco con esta lente. Por un lado, la nostalgia. Queremos recuperar hogares, identidades, comunidades, certezas, países y mundos que sentimos haber perdido. Tal vez nunca existieron, tal vez solamente en nuestra imaginación, pero lo que queremos, vemos el resurgimiento de las tribus globalmente, las identidades tribales de grupos de toda diversidad, étnicos, religiosos, ideológicos, digamos, de orientación sexual, grupos que recuperar esas identidades. O sea, no es una política social o política, es más bien una política de las identidades, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Y por otro lado, vivimos en una situación abrámica. Tecnología, migraciones, guerras, transformaciones culturales y políticas que nos empujan hacia territorios que no conocemos. La incertidumbre hoy es más poderosa tal vez que en gran parte del siglo XXI, o hasta el siglo XX, vivimos un momento de una enorme incertidumbre ante las transformaciones tan radicales que nos están impactando.
Entonces la pregunta contemporánea que yo haría siguiendo estas dos narrativas no es elegir entre Homero y la Biblia. Eso es algo, diríamos, esquemático, sería una dicotomía muy simplista. La pregunta sería, ¿qué debemos conservar y qué debemos atrevernos a renunciar para poder avanzar? Y acá cada uno de ellos tiene lo que decir. Odiseo nos recuerda que sin Ítaca, sin un hogar, sin una idea de hogar, podemos perder el hogar. Pero por otra parte, Abraham nos recuerda que si nunca abandonamos Ur, es decir, el lugar de nacimiento, la tierra donde él nace, podemos perder el futuro. Y estas tensiones son profundamente dramáticas en nuestro tiempo, como las estamos viviendo. Tal vez habitar humanamente el mundo significa vivir en la tensión entre Odiseo y Abraham, entre el regreso y la pasión del regreso a un hogar que ya no es el mismo, porque nosotros no somos los mismos y porque también ha cambiado ese hogar, como no se puede volver y todos los grandes poetas lo enseñan, si bien la tierra del ensueño es la niñez no existe como tal hoy, está en la memoria. Y tenemos que aprender a vivir esta tensión entre Odiseo y Abraham, saber de dónde venimos y qué merece ser recuperado, pero tener también la valentía de caminar hacia una tierra que todavía no podemos ver. Entre estas dos polaridades que se encuentran, pareciera ser que está el camino o está un aspecto de la condición humana. Y por eso, como comenzamos diciendo, todo comienza con un viaje, una travesía iniciática y misteriosa. Un camino plagado de guerras, peligros, luchas, desafíos, encuentros, desencuentros, añoranzas y esperanzas donde vemos que actúan fuerzas más allá del humano. Somos viajeros voluntarios a veces y a veces somos pasajeros forzados a dejar nuestros hogares y nuestras zonas de confort. Y el destino, acá dice Sonidos, el destino es impredecible. Como Adán, salimos del paraíso para transitar la historia y construir nuestras biografías fragmentadas. A veces, y esto siempre es retroactivo, por eso en la descripción que hace Odiseo en Homero, en la Odisea, cuando describe a Atenea, la diosa, siempre dice la diosa de ojos de lechuza. Dice, ¿por qué una diosa de ojos de lechuza? No son los ojos más bonitos, es que la lechuza representa en este contexto a Minerva, la diosa de la sabiduría, que conoce y entiende retroactivamente lo que pasó. A veces podemos narrar nuestra historia encontrando un sentido. Otras, solo el sonido y la furia que Faulkner nos describió. Gracias. Y ahora, si hay alguna pregunta o comentario breve, podemos hacerlo. Quiero ver si hay en el chat, de dejar de compartir y vamos a ver si en el chat tenemos... Ok, ¿hay alguien pueden escribir en el chat si tienen algún comentario, preguntas? Ok, ahora, gracias por los comentarios. Acá veo, esperen que hay algunas. De alguna manera hay un tipo de expectativa de retorno post-exílico hacia el regreso de la tierra prometida. Ronnie Hernández, correcto. Estos temas tienen múltiples niveles, niveles individuales, niveles colectivos. Hay niveles de distintos tipos de niveles que podemos ver.
¿Por qué digo que está mal el casting de la película? Voy a hacer un solo comentario. Según todas las versiones, y hubo peleas y discusiones con las nuevas traducciones de la Odisea, que hablan de que el personaje de Odiseo es un personaje muy complejo, es una figura astuta, digamos, en la famosa traducción que hizo una filóloga, una mujer que, la primera que hizo completa una mujer, ahí se describe que, como empieza el canto primero, que dice, háblame Musa de aquel varón que, según la traducción que yo tengo, dice de multiforme ingenio. En cambio, otros dicen que era complejo y el actor, la figura del actor que hace de Odiseo es un tipo que parece esos tipos bien, casado, estable, no aparece, tendría que haber sido un Marlon Brando, Odiseo, ese tipo de actores. Una figura mucho más compleja, contradictoria. El personaje, este actor, siempre ha hecho papeles como mucho más coherentes, sin una figura más unificada. En cambio, tendría que haber sido Odiseo es un hombre tipo, como dije, para ponerlo en una figura tipo Marlon Brando. Ese tipo de figuras mucho más no confiable, sí confiable, astuto, hábil, seductor, todo lo que tiene Odiseo en la descripción que hace la Odisea. Por eso planteé que me parece tener que haber elegido un personaje más complejo, más rico que el que eligió un actor que tenga una idea no como tan simplista, ¿no? Como lo describe. Fíjense, yo tengo acá una versión de vuelta. Yo leí este texto por primera vez, tendría 16, 17 años, me acuerdo que lo leí, una versión vieja que todavía dice costó 100 pesetas, ¿no? Que tengo acá la vieja. Y también la Biblia me acompaña de hace muchos, muchos años los textos. Y lo que hace estos textos es que son fascinantes, porque uno los relee distinto en las etapas de la vida, ¿no? Como tales. Ahora, como ustedes saben, la Universidad Hebraica tiene una gran cantidad de programas y actividades que tratamos de, con un enfoque académico, un enfoque creativo, presentar estudios judaicos. Y acá están viendo algunos de los programas que tenemos que quedan los últimos momentos para incorporarse. Tenemos la maestría de estudios judaicos, que es un programa que empezamos esta semana. Todavía pueden incorporarse esta semana y la próxima. Hasta ahí, si alguno quiere, lo tenemos en línea online, puede ser en cualquier país del mundo o acá presencial, pero tiene que comunicarse mañana mismo para iniciar el tema. Acá vemos varias graduados y graduadas que están con nosotros, veo Diana, Marlene y otra gente que está, que nos puede acompañar. Sigue Braulio. Tenemos también toda una serie de cursos que estudian el judaísmo con esta visión, no una visión simplista, sino con una visión más rica. El ciclo de vida del judaísmo que acaba de iniciar, todavía se puede incorporar. Sigue, por favor. Tenemos un diplomado que realmente está siendo sumamente fascinante. También tenemos acá alguna gente que lo está tomando. Ética pública, tecnología, inteligencia artificial y sostenibilidad desde una perspectiva de la ética. Y la verdad que tenemos profesores de los mejores que hay a nivel global y el que le interese estos temas con una reflexión seria, sistemática, se puede incorporar. Tenemos también un programa ahora de hebreo bíblico que va a empezar, no el 10 de agosto, va a empezar más tarde, que fundamental para el que quiera poder acceder a los textos y ver cómo leer los textos clásicos de la Biblia y una introducción básica al hebreo bíblico y entender un poco la riqueza de esta lengua y la estructura. Tenemos otro curso que es fascinante, que es un curso de historia del arte desde los orígenes hasta nuestros días, que vale mucho la pena. Acá veo, escuchamos a Marlene que nos comenta del tema. Y también ese curso del arte lo recomiendo muchísimo, un extraordinario profesor, especialista en historia del arte, especialista también en estudios judaicos, el doctor Luis Huitrón, que vale mucho la pena, es un extraordinario docente con un manejo increíble del arte, y no solamente de la teoría, sino de la materialidad del arte, es decir, cómo hacían las cosas, qué técnicas usaban, cómo se hizo desde el arte judío antiguo de las sinagogas, etcétera, hasta llegar a los pintores judíos, artistas judíos del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Y otro curso que tenemos que acabamos de empezar,
en los grandes libros que transformaron la cultura judía. Acá estamos dedicando cada clase a un libro. Hoy empezamos con Jerusalén de Mendelssohn, una obra clave para entender los dilemas y desafíos de la modernidad judía. Y todos estos cursos están disponibles, casi todos son o híbridos o en línea, cosa que lo pueden ver en cualquier lugar en el que estén como tal. Acá pregunta Javier si habrá algo más en profundidad sobre esta analogía. Bueno, en principio le recomiendo leer, por un lado, a Auerbach el capítulo primero de esta obra que se llama Mimesis, que vale mucho la pena. Para él ahí ya planteó un modelo de análisis literario eh, con la profundidad de un gran lingüista y un gran estudioso de la literatura comparada. Y después hay muchos temas, porque los temas que están acá, pasa por favor, este Braulio, pasa lo del viaje. El viaje se ha postergado por ahora. Eh, entonces, en la Universidad Hebraica van a encontrar espacios para estudiar acerca de la Biblia en profundidad, para estudiar acerca de la filosofía, de la historia. Vimos antes un curso también sobre el Holocausto que tenemos, acerca de cómo lo que empezó acá, lo que era el T4, que era el centro que se ocupaba primero del asesinato de las personas consideradas no aptas para vivir en el Tercer Reich, gente con problemas, discapacidades, etcétera. Ahí empezó y ahí se empezó a estudiar lo que va a ser las cámaras de gas, empieza ahí, no empieza con los judíos, empieza con, y posteriormente se va a utilizar esa experiencia para el asesinato masivo posterior, pero es interesante también entender qué eran los campos y cómo funcionaban. Y cada uno de estos cursos está a cargo de especialistas del mejor nivel que comparten con los interesados su saber, su experiencia en este momento. Hoy en día vivimos un momento muy complejo para la humanidad. No hay nadie que crea que lo va a discutir, ¿no? Eh, Estamos todos acá, Diana nos dice que la Odisea significa el retorno al lugar de origen después de una experiencia bélica humana. Correcto, es decir, tenemos muchas canciones populares después que vuelven de la guerra, como sobrevivientes que vuelven de la guerra, dice, digamos, un cantor argentino, ¿no? Solo le pido a Dios, ¿no? La canción famosa. Es decir, hay unas experiencias que son humanas porque la guerra sigue siendo una experiencia humana cercana. Por suerte, en América Latina menos que en otros lugares, pero está ahí presente. Y en un mundo donde vemos radicalismo, superficialidad, eh, tendencias autoritarias de izquierda y de derecha, tecnologías que no sabemos qué van a significar y cómo van a funcionar, creo que se requiere más que nunca una capacidad de reflexión, de análisis. Me parece que es algo fundamental y los programas que ofrecemos en el marco de la Universidad Hebraica están dirigidos en esa dirección. ¿Cómo podemos entender mejor el mundo? ¿Cómo podemos tratar de entender? Acá, gracias Marlene por el comentario, como egresada y que está acá de estos temas, ¿no? Eh, Abraham, Moisés, o sea, de vuelta, podemos pensar en un futuro, en un mundo que pareciera que nos atrapa cada vez más con políticos corruptos, irresponsables, prepotentes y otros tipos de liderazgo en esta dirección. Creo que es importante más que nunca recuperar estos elementos, digamos, de las humanidades, la memoria cultural de la humanidad, lo mejor de esa memoria cultural. Para algunos tendrá que ver más con la tradición griega o la tradición cristiana o la tradición judía, cada uno tomará lo que quiere, pero es una época que tenemos que cuidar y recuperar lo que se puede recuperar en un mundo que para algunos ahora la tarea es sobrevivir lo que podamos sobrevivir en un contexto tan complicado. Y para eso uno tiene que saber qué quiero preservar, como comentábamos en la presentación. ¿Cómo no quedarme atrapado en un hogar que ya no es ni será lo que fue? ¿Y cómo no dejar de soñar hacia un futuro, aunque incierto, como tal? Si podemos, la conferencia después va a estar grabada en la página web.
de la universidad. O sea, nosotros tenemos un canal de YouTube. En 2 días ya va a estar la conferencia en el canal de YouTube. Van a poder verla ahí también. Gracias, Diana, también por recomendar el diplomado, ¿no? Acá Ana dice que ambos textos abordan la experiencia humana, arraigo del origen, pasado y futuro. Enfatizan el comportamiento moral, la hospitalidad, el valor de la familia, el reconocimiento de la divinidad, la personalidad humana tan compleja. Gracias, sí, la verdad que sí, creo que lo has definido muy bien, Ana. Y acá Raúl pregunta, ¿por qué utiliza la figura de Ulises para caracterizar Occidente y no utiliza la Biblia? Bueno, esto es muy importante. La Biblia es parte porque Atenas y Jerusalén, y sobre eso hay muchos libros que se han escrito de importantes estudiosos. Atenas y Jerusalén como dos paradigmas que forman una parte central de Occidente. Son diferentes. La crítica que hace Manuel Levinas a la filosofía occidental, él critica toda la filosofía occidental, es que la filosofía occidental se ha interesado en lo mismo, en el ser, como lo único que es en esa línea de que es la mismidad. Y por eso fue de alguna forma intolerante con la otredad, o la acepta en la medida que la incorpora dentro de lo conocido. En cambio, para Levinas, el paradigma bíblico plantea esta idea de una alteridad que desafía, que no puede ser abarcada ni comprendida nunca totalmente. Y como dice Levinas, somos rehenes de los otros, ¿no? O sea, Levinas, a partir de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, él plantea esto, la importancia del rostro del otro, como paradigma de algo diferente que yo no controlo nunca y que tengo que, de alguna forma, atender, porque siempre el otro tiene demandas. La idea es que, bueno, yo también soy un otro para otros, o sea, así como los otros son otros para mí, yo también soy otro para otros. Pero para Levinas, y si ustedes ven todo el proyecto de él, lean el libro Totalidad Infinito, la obra, una de las obras principales de Levinas, en ese proyecto él critica que la filosofía occidental en general, y él la contrapone con la Biblia, que es otra visión del mundo. Hay pensadores que lo han integrado de distintas formas, ¿no? No es el único modelo. Bueno, muchas gracias a todos por acercarse acá. Veo también a Sara Gerson y a otra gente querida que está con nosotros, a Claudia Shaul desde Washington y así a mucha gente amiga y conocida ida desde Argentina y de distintos lugares. Y bueno, a Lori, a Silvia, a mucha gente que ve, bueno, nos dio gusto estar con ustedes y próximamente tendremos nuevos eh, webinars, pero también pueden estudiar los cursos que tiene la universidad. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por los comentarios. Eh, lo hacemos con mucha entrega y nos encanta y queremos compartir. Totalidad e infinito se llama el libro. No es una obra fácil, claro, porque Levinas hay que conocer el mundo de la fenomenología y el mundo de la filosofía heideggeriana, que él critica duramente, pero vale la pena mucho. Qué gusto acá también, Luis, qué gusto Luis desde Berlín, qué gusto que nos acompañes y a todos los que están desde Toluca, México, Berlín, Washington, Buenos Aires. Así que bueno, saben que la Hebraica es su casa, somos una universidad mexicana que opera desde el marco de la cultura judía para compartir y enriquecer a el mundo que estamos viviendo. Así que gracias a todos por estar con nosotros y los esperamos. Pueden incorporar a Dalia desde Canadá y a otra gente, no veo a todos, pero a los que veo los saludo cordialmente. Y en 2 días o 3, Costa Rica, Valparaíso, Chile. En 2 días vamos a estar, si Dios quiere, en la página de YouTube de la universidad. Búsquenla, ahí van a encontrar la conferencia y la podrán ver o compartirla con amigos. Dani, Gracias. Sí. Dani, ¿van a abrir otra vez el curso del diplomado de ética judía? Porque yo tengo amigas que les he platicado y les estarían encantadas en... Bueno, les voy a anticipar algo, primicia para este grupo que está acá. Es que si estamos trabajando, ya tenemos todos los reconocimientos para abrir en finales de enero, febrero del 2027 una maestría
en ética y espiritualidad, donde vamos a tocar los grandes dilemas de las tecnologías, de la ética biomédica, con especialistas como hemos tenido de Estados Unidos, de Argentina, de Israel, de México, de distintos países en todos estos temas que son tan fascinantes. Por un lado, todo el tema, la ética, que hoy en día pareciera ser que frente a la prepotencia política militar que se utiliza en numerosos países del mundo o en la forma de resolver los conflictos internos, queda de lado. Esta maestría va a ser un programa realmente fascinante porque vamos a trabajar la espiritualidad no solo judía, sino también en otras tradiciones religiosas. Vamos a ver el tema de la espiritualidad y la ética en el cine, en la literatura. Vamos a trabajar un montón de temas fascinantes, así que ya próximamente vamos a salir para publicitar el programa para los que se quieran ir más a fondo con todos estos temas puedan acercarse. Ahora estamos en el segundo módulo del diplomado, que se pueden incorporar los que quieran. Las otras partes que nos hicieron, dado que abrimos la maestría, no vamos a abrir este año nuevamente esto, pero tenemos un curso corto de 6 encuentros sobre la ética para el que no quiera tomar todo un diplomado con lecturas. Todo esto es un curso corto que también vamos a salir y lo pueden ver todo en nuestra página web. En la página de la universidad pueden encontrar todos nuestros programas, informaciones, Universidad Hebraica México. Ahí van a encontrar los distintos materiales que tenemos, las distintas propuestas y al que le interese acercarse. Bueno, muchas gracias a todos por compartir Gracias. este momento con nosotros y nos vemos en el próximo encuentro en la Universidad Hebraica de México. Gracias. Gracias, buenas tardes.